A continuación hablaremos sobre la minería, minerales y desarrollo sustentable en el país de Ecuador. A manera de introducción se tiene que el desarrollo actual de la minería en Ecuador incluye las fases de prospección, exploración, explotación, beneficio, refinación y fundición de materiales metálicos y no metálicos. La minería metálica tiene una incidencia marginal en la economía nacional, mientras que la minería no metálica es la abastecedora de la construcción civil y tiene un impacto en todo el país. La minería metálica en Ecuador comienza en el año de 1970. En la minería de carácter empresarial, mediano y grande, actualmente la mayor empresa de extracción y recuperación de oro es Vira, de capital nacional, instalada en la zona de Zaruma y Portobelo. Otras empresas están en fase de exploración e inicio de trabajo de extracción. En la minería de pequeña escala tenemos que es un tránsito entre las formas artesanales y las empresariales más desarrolladas. La pequeña minería se caracteriza por desarrollar formas asociativas de trabajo o grupos de empresarios que incorporan instrumentos mecanizados para la extracción, procesamiento y transporte de minerales. En cuanto a la minería de subsistencia artesanal, se tiene que es una profunda raíz en la tradición productiva de los pueblos indígenas de Ecuador. Se define como aquella que utiliza principalmente instrumentos manuales y se asienta en el trabajo familiar y extrae volúmenes bajos de minerales que le sirvan para sostener la economía familiar de manera directa o complementaria. En cuanto a la visión económica de la minería en Ecuador, se tienden a juzgar por las cifras. La importancia económica de la minería ecuatoriana no es mayor. En efecto, los resultados en materia de producción, empleo o exportaciones estarían mostrando que esta actividad es poco dinámica. Sin embargo, la minería ha estado siempre presente en la historia nacional desde mucho antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. El caso dinámico de la minería se refleja a través de la contribución directa de esta actividad al Producto Interno Bruto, la que es marginal sobre todo si se compara con la contribución del petróleo, que es extraordinariamente elevada. En cuanto al potencial minero, hasta hoy se tiene una idea cabal del potencial minero del país, debido a la carencia de estudios pertinentes a un problema reconocido por todos los actores, públicos y privados, relacionados con la minería. Periódicamente el Estado ha realizado esfuerzos al respecto, el más importante de los cuales es el Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental PRODEMINCA, en ejecución en 1995 por el Ministerio de Energías y Minas, con el apoyo financiero del Banco Mundial, cuyo objetivo es modernizar la actividad minera, mejorando su gestión ambiental y generar un mayor conocimiento de los recursos disponibles en el país. En cuanto a la producción, se tiene que la actividad minera ha estado presente por siglos, lo que hoy es la República de Ecuador, particularmente relacionada con el oro. Las primeras naciones ya aprovechaban los afloramientos, extraían y trabajaban de este metal precioso durante la colonia. Se explotó oro en el sudeste y el suroeste mediante galerías a principios del siglo XX, en el cual se inició el desarrollo de los yacimientos acuíferos de Portobelo. En estos mismos lugares, la extracción de oro cobró instituto dinamismo a partir de los primeros años de la década de 1980. El elevado de oro en la ribera de los ríos de la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en el río Napo, ha sido una actividad tradicional. En cuanto a la contribución de la minería al Producto Interno Bruto, se tiene que entre 1980 y 1999 la contribución directa de la minería al Producto Interno Bruto ha sido sumamente reducida. Tal participación ha tenido altibajos que no permiten establecer una tendencia clara, pues entre 1980 y 1988 creció en forma sostenida del 3% al 1.2%, para luego desabastecer y mantenerse hasta 1999 entre el 5 y el 6%. Este último quizás responda más de factores reales a los mencionados problemas de falta de registro. Cabe suponer que si toda la producción minera se registrara, la participación de la minería en el Producto Interno Bruto del país de Ecuador sería muchísimo mayor. En cuanto a la inversión, se tiene que son mineras reportadas correspondientes a exploración han tenido a desaparecer durante el periodo, lo cual no es compatible con el objetivo del Estado de desarrollar la minería. Su caída se ha restringido en las compañías internacionales de su inversión de exploración. En cuanto al empleo y el desarrollo, se tiene que las estadísticas son insuficientes para configurar un cuadro aceptable de la situación real del empleo y temporal, de un número importante de evidencias, la incorporación permanente de un número importante de personas en laborales de pequeña minería, muchas de las cuales generan oportunidades de empleo para familiares, allegados o extraños en tareas para lo que no se requiere mayor calificación. Por cierto, el empleo minero
siguen las situaciones propias de esta actividad. En cuanto a las exportaciones, también tenemos de que de acuerdo a las cifras oficiales, las exportaciones mineras se han mantenido bajas a lo largo del periodo, tanto en volúmenes como en valores, al igual que en otros aspectos. Las cifras no reflejan en realidad una actitud, puesto que en el reporte de los subregistros hay exportaciones no registradas, especialmente de oro. Es conocido, por ejemplo, que en la etapa de auge de la producción de oro en Námbica, únicamente una parte metal que salía del país se registraba el 50%, mientras otra parte, el 35%, se negociaba en forma irregular e indirecta y el 15% se colocaba en el mercado interno, en el año de 1898. Visión legal e institucional de la minería en Ecuador. En cuanto a los cambios en la legislación política y marco institucional, se tiene que en Ecuador, entre los años 80 y un nuevo sistema político institucional conocido como el retorno al orden constitucional, después de 7 años de gobierno de facto. La Constitución Política de Estado de 1978 fue aprobada a través de un referéndum popular. Las actividades mineras se encontraban reguladas por la Ley de Fomento Minero de 1974. Además de verificar las propiedades estatales de los recursos minerales introducida la Ley de Minas de 1937. Estableció la posibilidad del Estado para realizar las actividades mineras directamente o mediante las formas contratales previstas en la Ley de Exploración y Explotación separadamente. La industria minera se declara actividad de explotación pública y la comercialización de los minerales extraídos corresponde exclusivamente al Estado. La Ley de Fomento Minero y la Ley de Hidrocarburos de 1978 constituyen el núcleo normativo con respecto al aprovechamiento de los recursos no renovables. Si bien ambas leyes suelen ser identificadas como derecho minero en general, son tratadas con dos ámbitos diferenciados del ordenamiento jurídico, con características dinámicamente opuestas. El poco evolucionado marco normativo minero, que se corresponde con el desarrollo ilimitado de la minería, costada con el dinámico y que ingresan al país. Bueno, en cuanto a la evolución de la legislación institucional ambiental, se tiene que hay una nueva ley minera de 1991, la cual estableció por primera vez en el país la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental y planes de manejo antes del inicio de cualquier actividad minera. Como segunda instancia se tiene que la casual de caudal del título minero por grave daño ambiental. En tercera instancia, que la restitución de las actividades mineras en áreas naturales protegidas, a menos que ellas fueran declaradas de interés nacional. A la juez de la norma, el Ministerio de Energía y Minas elaboró una reglamentación interna para procesar y calificar los estudios de impacto ambiental. En 1997 se aprobó el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República de Ecuador, primer instrumento normativo del país que definió formas y procedimientos para prevenir y enfrentar los impactos ambientales y socioculturales generados por la minería en este país. A promulgarse los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, que no tenían todavía un rango grande en esta institución. El reglamento estableció regulaciones más precisas para los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo, distinguiendo las diferentes fases del proceso de aprovechamiento e industrialización de productos mineros. Espirituando la realización de autoridades anuales y llegando a la definición de normas para el cierre de minas, asimismo el reglamento prohibió la explotación en áreas protegidas y requirió un permiso previo a la concesión otorgada por la autoridad protegida y requirió un permiso para utilizar la minería a través de patrones forestales o bosques protectores. Se creó también una garantía por daño ambiental y se abrió la posibilidad de que pequeños mineros presenten estudios y planes conjuntos para el manejo integral de las áreas, la cual la garantía es por un año ambiental que se exige los títulos de derechos mineros. Es irrevocable y equivalente al valor del presupuesto anual del plan de manejo ambiental, para garantizar la ejecución del mismo por no ser cumplido. Por titular, la garantía es requisito para la aprobación de dicha actividad minera. En cuanto a los principios, se tiene que las políticas de Estado en el periodo considerado es la ausencia de una política coherente y sistemática y desarrollado minero y de producción ante los impactos ambientales generados por el sector, que promueve la concentración y estimula la distribución de los beneficios y los medios empresarios mineros han expresado. En cuanto al cierre de minas, se tiene que los mineros el principal vacío en las políticas de Estado en el periodo considerado es los impactos ambientales generados por el sector. En cuanto al cierre de minas, dice que las operaciones están previstas en el reglamento ambiental para las actividades mineras que se den en los años de 1997 y se tiene como marco regulador la elevación de impactos ambientales.
El plan de manejo ambiental dice que hay que tener estudios ambientales y presentarlos ante un inicio de actividades al momento de elevación del impacto ambiental. Al efecto, se deberá constatar una consulta, planificación y aprobación de la autoridad correspondiente. Es responsabilidad del titular los derechos mineros remediar los daños al ambiente que se produzcan, compensar los daños y alteraciones al ambiente cuyo origen directo sean las actividades mineras conducidas, en lo que tiene que ver con los rebeles, o sean los materiales desechos o los circuitos de concentración. En la norma legal dispone de la adoptación de estrictas precauciones para la contaminación del suelo, mediante la construcción de depósitos y reservas. La norma reglamentaria establece la obligación de tratar convencionalmente las rebelas para neutralizar sustancias tóxicas y depositaciones de rebelas construidas en este, a fin como si la responsabilidad del titular de los derechos mineros por el control de eventuales afinaciones y efluentes. Bueno, a continuación continúa la compañera Ana Peña comentándoles sobre lo que sigue en la minería en el país de Ecuador. Visión ambiental de la minería en Ecuador. Para identificar algunos temas de importancia sobre la gestión ambiental de la minería en Ecuador, se debe considerar que la preocupación sobre el tema es reciente y que por lo tanto los estudios y evaluaciones al respecto son todavía insuficientes. En particular, la minería no metálica ha sido motivo de menor controversia ambiental que la minería metálica. Es posible identificar algunas diferencias importantes entre los problemas ambientales dependiendo de las peculiaridades de la actividad minera, por el tipo de recurso explotado o como por los actores que la realizan y la ubicación geográfica en que ésta se desarrolla. Como fue señalado, la minería metálica se ha desarrollado principalmente en unidades de producción a pequeña escala y solo en los últimos años se observa la intervención del sector empresarial mediano y grande en tareas explotatorias. Existen pocos casos de empresas mineras asentadas en antiguas concesiones de pequeños mineros y que hayan comenzado con prácticas productivas propias de pequeña minería. Por otro lado, en la minería no metálica, la actividad empresarial mayor se concentra en la producción de cemento, mientras que para el resto de los mineros existe una amplia gama de pequeños productores diseminados por todo el país, aunque con un mayor grado de concentración alrededor de las tres principales ciudades, como son Quito, Guayaquil y Cuenca. Se observan diferentes niveles tecnológicos y prácticas productivas. A continuación se destacan las diferencias de gestión de impacto ambiental considerando las variables anteriormente dichas, como lo es la identificación del problema de gestión ambiental. Los efectos indirectos de la actividad minera, en primer lugar, se consideran los efectos indirectos producidos por la actividad minera. En el caso de la minería metálica, en particular, cuando ésta se realiza en zonas relativamente aisladas o en territorios indígenas, como en Napo, en donde la actividad produce modificaciones con diversos grados de perjuicios e impactos indirectos. Efectos directos de la actividad minera. En cuanto a los impactos ambientales directos de la actividad minera, debe destacarse que ha sufrido una transformación en los últimos 20 años. Algunos de los aspectos que anteriormente constituían los impactos más importantes hoy muestran una tendencia a desaparecer. En la actualidad, los principales problemas ambientales directos son la utilización del mercurio. Era habitual que la quema de mercurio sin ningún tipo de protección ambiental y laboral y sin ninguna tecnología de aprovechamiento posterior, por lo que se producían graves perjuicios en el aire, en el agua y en las zonas, y en particular en la salud de los mineros y sus familias. El manejo de relaves, colas y arenas constituye el principal problema de gestión ambiental en la minería de metales en Ecuador. La calidad de vida y condiciones laborales. Los principales riesgos identificados han sido por intoxicación o por sustancias químicas. Los riesgos por exposiciones, problemas pulmonares derivados del esfuerzo físico por posiciones inadecuadas del trabajo, lo más comentado en la literatura, aunque los estudios son insuficientes, y la intoxicación con mercurio y con cianuro. Al menos 3 municipios con áreas mineras como Guayaquil, Quevedo y Santa Rosa han expresado su preocupación y han presentado denuncias sobre las contaminaciones en el agua, posteriormente utilizadas por sus poblaciones. Esta preocupación estuvo también presente en el taller de gobiernos locales realizados en el marco de este proyecto. Se señala el aumento de costos de procesamiento y el perjuicio a las poblaciones que utilizan el agua sin procesar. No hay estudios de este caso al respecto. Otro aspecto muy importante son los pasivos ambientales. Se han registrado altos niveles de contaminación en el sistema fluvial del sur del país como consecuencia de la extracción de oro, que incluyen la presencia de sedimentos, el deterioro parcial de las riberas y escombros diseminados en el conjunto de área mínima. Además, existen alrededor de 270.000 toneladas de relaves, colas y arenas en las zonas de Portobelo y Zaruma. La percepción social de la minería en Ecuador.
La relación minería y medio ambiente se ha convertido en la última década en un tema de preocupación ciudadana. Hasta hace poco la minería era vista como un fenómeno concentrado en el sur del país, consistente en una actividad de subsistencia artesanal y de pequeña escala, que se volvió una opción económica ante el descubrimiento de los yacimientos y la crisis agrícola en los años 80. Sin embargo, a partir de los desastres ocurridos en la zona de Nandija y la divulgación de las condiciones sociales en lo que se desarrolla la actividad, surgió un creciente interés de organizaciones ambientales y sociales y de diversos medios de comunicación por entender los procesos socioambientales que allí existían. En este contexto se iniciaron algunos estudios y diversos programas específicos de origen privado para tratar estos temas. Los restos del futuro. Existe un importante avance de la normativa vigente y están identificados los principales instrumentos de gestión ambiental para la minería. Hay una profunda debilidad en las instituciones públicas y privadas para ponerlos en práctica, sobre todo han considerado a la minería de pequeña escala y la heterogeneidad de situaciones de la minería no metálica. Por lo tanto, se deberían fortalecer a las autoridades mineroambientales responsables de los estudios de evaluación ambiental establecidos por la ley. La experiencia del país frente a la minería metálica mediana evidencia un crecimiento de interés en la fase de exploración para el periodo del 1980 y 2000, apareciendo las disposiciones a incorporar en la normativa vigente en el país y así como también en las normativas internacionales. Visión social de la minería en Ecuador. Los actores y organizaciones. A continuación se brinda una breve descripción de los principales actores relacionados con la minería, distribuidos en tres grandes grupos, como lo es el Estado ecuatoriano, las empresas mineras y la sociedad civil. El Estado ecuatoriano tiene especial interés en el desarrollo de la minería por ser una actividad generadora de empleo e ingresos y potencialmente también de divisas. Enumeramos las instancias en el Estado con roles importantes en el desarrollo de la regulación de esta actividad. El Poder Ejecutivo dentro del Gobierno Nacional, los actores vinculados con la actividad minera son Ministerio de Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Las empresas mineras nacionales e internacionales, por su gran mayoría, están dedicadas a la actividad de exploración. Sus principales organizaciones son la Cámara Nacional de la Minería, Cámaras Provinciales de la Minería, Cámara Nacional de la Pequeña Minería en Ecuador. La sociedad civil. Son numerosas las localidades en donde tienen lugares las actividades mineras, en particular de carácter no metálico. Sin embargo, son pocas de ellas las que han podido gozar de un grado de organización, como el Comité de Gestión Ambiental, Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. Condiciones laborales. Dentro de las condiciones laborales encontramos las relaciones laborales formales que se desarrollan dentro de los parámetros de las leyes laborales y de seguridad social vigentes, lo que permite las formas asociativas de los trabajadores, como sindicatos y comités de empresa, y están sujetas al control público sobre los distintos ámbitos de su actividad. Las relaciones laborales informales en la pequeña minería metálica y no metálica predomina la inobservancia de los derechos laborales, el trabajo a destajo y los acuerdos verbales de los patrones o no delegados. Las reformas de la ley minera del 2000 pretenden transparentar todas las actividades y posibilitar su incorporación al Sistema Nacional de Seguridad Social. Este propósito de su recuperación va acompañado de las debilidades de las tendencias a la modernización democrática de la estructura productiva y social del país, y depende de una buena medición, recuperación del Estado y derechos de los consiguiente adecuación de la capacidad institucional del Estado ecuatoriano en proceso. El trabajo por cuenta propia es característico de la minería subsistencial y artesanal, tanto de aquella que realizan en las comunidades indígenas que extraen caliza, piedra, mármol u oro en los ríos, como en los mineros acuíferos de los yacimientos de Zaruma y Portobelo. En otras situaciones no existen relaciones laborales ni institucionales que permitan la aplicación de las normas de seguridad social en el caso de accidentes de trabajo, atención de salud o jubilación en este caso. Las implicaciones sociales. En el caso de la minería metálica, el impacto social es probablemente más localizado en cuanto a las actividades mineras que dinamizan otras actividades económicas en su entorno local y regional inmediato. La minería no metálica, en cambio, tiene un impacto mayor en el desarrollo de las actividades productivas directas y conexas con las construcciones civiles, como viviendas, infraestructura vial, entre otros. En países como Ecuador genera mayor empleo de mano de obra, lo cual es fundamental para sortear las carencias de la falta de inversión y el desempleo. Esto es todo. Muchas gracias.
Pequeña minería en Ecuador. La pequeña minería en Ecuador está integrada por 3 sectores ampliamente identificados, el cual son los siguientes: el de subsistencia, el artesanal y el de pequeña escala. El de subsistencia se trata de la actividad extractiva llevada a cabo por segmentos marginales de la población que contemplan sus ingresos monetarios, principalmente agrícolas, con labores de minería a escala muy reducida. Una expresión de esta actividad es el platoneo con banderas de oro aluvial y yacimientos secundarios a orilla de los ríos, extracción de arena, piedra, carbonato de calcio y yacimientos primarios. El segundo que tenemos es el artesanal, que es el de mano de obra. Se caracteriza por su informalidad legal, uso intensivo de mano de obra, que era lo que les decía, particularmente no calificada, ausencia de planificación, poco capital, escasa tecnología, baja productividad, reducida cultura ambiental y alta contaminación. El de pequeña escala es una actividad extractiva legalmente constituida sobre una concesión máxima de 150 hectáreas, que eso lo definiré más adelante. Bueno, acá entramos a lo que es la evolución legal, las leyes. En la Ley de Fomento Minero, que es el 1974, que fue al inicio del periodo de 1980 al 2001, estaba en vigencia la Ley de Fomento Minero de 1974, que definía la pequeña minería como la actividad desarrollada por quienes elaboran minas cuya explotación no pase de 1.500 toneladas mensuales. También esta nos dice en los artículos 39 y 40 de la mencionada ley, que establece el deber del Estado, que impulsa el desarrollo de la pequeña minería a través de la Dirección General de Geología y Minas de Uso, de cuyos mandatos eran estimar la formación de cooperativas. Adicionalmente, el régimen general para las actividades mineras y el régimen de pequeña minería existió una tercera posibilidad, la de los lavadores independientes. Estos podían realizarse en actividades dentro de las zonas de libre aprovechamiento, reservas para tales actividades, el cual los encontramos en los artículos 47 de la Ley 16 de este reglamento. En la Ley de Minería de 1985, que sería la segunda ley, encontramos la nueva ley de 1985, que suprimió toda referencia a la minería en pequeña escala, aunque se mantuvo en tanto de la facultad de Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Minería. La declaratoria de zonas de libre aprovechamiento para lavadores y mineros independientes de esta actividad. Las actividades de pequeña minería, que ya eran importantes a la fecha, no tuvieron normativas estatales, subestimando y desconociendo la nueva realidad marcada por la irrupción de la pequeña minería de la nueva, y continuaba tratándola como una actividad marginal. A finales del siglo 80, el mecanismo de la legislación al que se recurrieron los pequeños mineros era ajeno a la legislación minera. La tercera ley se trata de la Ley Minera de 1985, que es la ley que establece esta actividad, que solo puede realizarse en lechos de playas y en los ríos y en otros terrenos donde no existan mineros amparados por título, es decir, donde esté libre de que alguna empresa ya tenga un cargo allí para tal explotación. En esta ley, que fue luego la Ley del 91, estableció que el Estado debía legalizar las actividades mineras, que en forma de asentamientos de hecho se hubieran realizado hasta su entrada en vigor. En teoría, esto permitirá evitar perjuicios al ambiente, a la explotación irracional de estos recursos mineros, a la seguridad de las operaciones, también a la capacitación de ingresos fiscales por concepto de patentes y regalías. Bueno, en esta misma ley del 91 incorporaron las figuras de condominio y corporaciones mineras, del suministro de asistencia de organizacional, de la actividad minera comunitaria o de autogestión y la minería artesanal, que es la minería a mano. La ley para promoción de la inversión y la participación ciudadana, que fue la del 2000. Allí encontramos en el artículo 48, que habla sobre la minería a pequeña escala, que era lo que les había mencionado anteriormente, los parámetros que se deben tener en cuenta. Considera la minería a pequeña escala las operaciones que realizan los titulares de concesiones mineras, que se enmarcan dentro de los siguientes parámetros, que era lo que les decía, que son la superficie concedida a 150 hectáreas, el mineral extraído en concesiones hasta de 100 toneladas métricas por día, el monto de inversión total en sus concesiones hasta de $1 millón de los Estados Unidos de América, condiciones tecnológicas que pudieran ser mejoradas para incrementar los índices de recuperación de mineral y disminuir el impacto ambiental, lo que le hace daño al ambiente. Bueno, allí entramos a mirar lo que son los impactos ambientales de la pequeña minería en el contexto nacional. Allí nos dice que según la producción estimada por tipo de mineral en el año 2000, el aporte de la pequeña minería fue de un 83.5% y su participación en la producción de otro tipo de minerales, particularmente no metálicos, como materiales de construcción, arcilla, feldespato, bentolita, silicio, mármol, yeso, pómex, dióxido de carbono, como estos elementos, fue de un 30%.
Los conflictos más significativos giraron en torno a que, según los impactos ambientales, a la contaminación de aire por mercurio, la contaminación de recursos de agua, metales pesados, metaloides, los depósitos anárquicos de desechos sólidos, el uso irracional del suelo, que es lo que más afecta en la explotación, conflictos con otras actividades productivas y áreas naturales protegidas que también intervinieron acá. La explotación de los placeres audíferos es uno de los métodos más antiguos y elementales de la extracción de oro en Ecuador, en el que se aprovecha la alta gravedad específica del oro para poder lograr su concentración gravimétrica y separado de los sedimentos pesados, que tiene que ver con el suelo. Las principales actividades en la explotación de oro a pequeña escala son la calificación de gravas, auríferas, separación de sedimentos pesados, concentración y separación del oro de los sedimentos pesados, recuperación del oro que se realiza mediante procesos de amalgación, que este es un método con mercurio. La separación del oro del mercurio se realiza mediante un proceso de destilación por calor, generalmente al aire libre. Los cambios más relevantes en los procesos de la pequeña minería metálica ocurren en la explotación de yacimientos primarios, en particular en las zonas de Saruba y Portobelo, Ponce Enrique y Nambija. A partir de los años 80, la pequeña minería incorpora perforadoras a gasolina que mejoran el avance de las perforaciones en los frentes de trabajo. En esta misma década se empieza a utilizar compresores y martillos neumáticos, y estos introdujeron los primeros compresores para ventilar los frentes de trabajo subterráneos. Al comienzo de la trituración del mineral se realizó de forma manual por medio del denominado porrón, es decir, mortero apisoteador. En el inicio de los años 80 se introdujeron las primeras chancadoras, que es un molino californiano, que incrementaron la producción de oro, hicieron que la producción de oro subiera. A mediados de esa misma década ingresaron los llamados molinos chilenos, más eficientes que los anteriores, entonces cuyo uso se generalizó en los centros de pequeña minería. Después se han introducido los llamados molinos de bola, que elevan la capacidad de procesamiento. Entonces así fue evolucionando la minería rápidamente. Así se ha mejorado la concentración de mineral, que era lo que les decía, y con la utilización de equipos como la changa, tropel, que se han logrado para mejorar la recuperación del oro. El transporte, que es de gran importancia, para transportar el material en la mina, ha mejorado sustancialmente a partir de los años 90, con la incorporación de pequeños vagones eléctricos sobre los rieles y los carros mineros a baterías y sobre llantas. El cambio cualitativo más importante en la recuperación del mineral en la pequeña minería ocurre recién a fines de los 1990, al comenzar a utilizarse con mayor amplitud los procesos de cianuración, que mejoran significativamente la recuperación del oro que se está extrayendo. Se utilizan dos tipos de procesos de cianuración, el cual son la percolación y gravimétrica. Los hallazgos, ¿qué podemos encontrar en los hallazgos? Que Ecuador no ha logrado aún no ha encontrado que aún la minería se convierta en una actividad capaz de contribuir en forma dinámica y sostenida al desarrollo económico y social de su país a nivel nacional y regional, mediante el abastecimiento interno y significativo, la exportación de bienes que tienen o pueden tener una importancia demanda internacional. La minería ha sido concebida en el país como una actividad ligada casi exclusivamente a la extracción de todos estos materiales. Para que la minería contribuya a la transición de Ecuador hacia el desarrollo sustentable o sostenible, en este enfoque sobre las actividades mineras y sus impactos ambientales, sociales y económicos deben de ser superados. En resumen, el papel de la minería en la transición hacia el desarrollo sustentable del país puede girar alrededor de tres aspectos básicos, que son la mitigación del impacto negativo económicos, ambientales y sociales, superar esto, el desarrollo socioeconómico local alrededor de proyectos mineros y asegurar que estos beneficios puedan sostenerse después del proyecto, de que puedan seguir este proyecto. Desafíos para avanzar en el desarrollo sustentable. ¿Cuáles son estos desafíos que deben superar? En esto encontramos a continuación principales desafíos de acciones futuras identificados como prioritarios para que la minería pueda contribuir al desarrollo de este país. Entonces, entre estos encontramos el desarrollo local, el control de la contaminación y las relaciones comunitarias. Muchas gracias, todo fue esto. Entonces, todo lo anteriormente mencionado es lo que tiene que ver con la minería en el país de Ecuador. Muchas gracias.